Nosotros analizamos el teorema trabajo, potencia y energía, que es la variación de energía cinética, ¿no es cierto? La velocidad final menos la velocidad inicial. Y eso nos da el trabajo total de 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esto suponiendo que la fuerza que se aplica pues es la misma durante todo el tiempo. ¿Sí? El trabajo total aplicado a una fuerza. Y con eso analizamos pues el movimiento de la bicicleta, que es la energía cinética más clara que podemos apreciar, y también pues la montaña rusa, el movimiento en la montaña rusa. Con eso podemos analizar también el trabajo efectuado por una fuerza variable. Fuerza variable porque la fuerza que aplicamos no va a ser constante durante todo el trabajo que se realice. Entonces, como ven aquí en la gráfica de la izquierda, tenemos una cimbra, un resorte, un muelle, como también se lo llama, ¿sí? Que pues para poderlo estirar o comprimir necesitamos ejercer una fuerza. Mientras más estiramos el muelle o el resorte, más fuerza necesitamos aplicar. Y eso se debe a las características de elasticidad o de estiramiento que tenga el material con que está hecho el resorte. Y también nosotros podemos comprimir al muelle, como está en la última gráfica con rosado, ¿no es cierto? Comprimirlo al muelle, y al ir comprimiendo el muelle también se necesita aplicar mayor fuerza. Entonces, de ahí viene la fuerza variable. Si necesitamos aumentar la fuerza para estirar el muelle y disminuir esa fuerza y aumentar esa fuerza para comprimir el muelle, pues estamos aplicando una fuerza variable. Entonces tenemos una fuerza aplicada al muelle, pero el muelle o el resorte también aplica una fuerza igual y contraria a su movimiento. Como vemos en las gráficas, podemos estirar el muelle, pero el muelle en sí pues deberá retornar a su posición original por sí solo. Por eso también genera una fuerza igual y contraria a la aplicada. Y de esa manera pues podemos nosotros estirar el muelle una distancia delta X como tenemos aquí. Mientras más fuerza apliquemos, mayor distancia movemos. O podemos comprimir el muelle una distancia factible, ¿no es cierto? O hasta el límite donde nos permite el muelle. Entonces, la fuerza variable o la fuerza requerida para estirar un resorte es igual. La fuerza va a ser igual a la constante del resorte K, que esto está dado por cada material que esté fabricado el resorte, y la distancia que se mueve el resorte desde su posición original. Y con eso podemos analizar esta fuerza variable. Entonces la fuerza aplicada a un resorte es la constante de resorte del muelle por la distancia que lo hemos estirado. K es la constante del resorte. Esto está en newton metro, la unidad de K es newton metro. Fuerza aplicada por una distancia, ¿sí? Y D, pues ya sabemos qué es la distancia o la variación de distancia desde el punto original del resorte hasta donde nosotros lo podamos estirar, sin llegar a la deformación del resorte. Cuando ya llegamos a la deformación del resorte, ya cambia todo este criterio de fuerza, porque ya nos metemos en elasticidad y otras cosas que no es de nuestro interés. Y con eso podemos analizar por qué es de esa forma la fuerza que se ejerce. Como vemos en el gráfico A, la partícula se va a mover de un punto x1 a un punto x2.
en respuesta a una fuerza cambiante en la dirección X. Entonces la fuerza 1 es menor que la fuerza 2 aplicada. Pero de igual manera estamos desplazándonos un espacio. Entonces, si hay fuerza y espacio, se genera trabajo. Ahora, como la fuerza es variable, podemos ver en la gráfica B, si la fuerza es variable, pues en el eje de las abscisas tengo la distancia X y en el eje de las ordenadas la fuerza aplicada F de X. Analizando gráficamente, si la fuerza, ¿no es cierto? Como se muestra en esta gráfica que le estoy resaltando con verde, si la fuerza es variable, voy a tener más o menos esa forma de la fuerza variable. Mientras más distancia voy recorriendo o más metros voy cumpliendo, debo ir aplicando mayor y mayor fuerza para llegar hasta el punto X2. Entonces, considerando esta gráfica, pues sabemos nosotros que el área bajo la curva es la integral, ¿sí? O la integral analiza el área bajo la curva. Ese es el propósito de la integral. Creo que ya vieron algo de integral ahora, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Bien. Y este concepto de integral es importante porque la fuerza, como es variable, va a ejecutar un trabajo en función de su fuerza, que sería el trabajo, el área bajo la curva. Entonces, para nosotros saber el área bajo la curva, pues nos pasamos a la gráfica C, en donde tenemos la misma gráfica, y el análisis de la integral, pues, nos indica que estamos dividiendo en varios rectángulos a esa área bajo la curva y que la suma del área de todos estos rectángulos pues va a ser lo más aproximado al área bajo la curva. Entonces, mientras más cantidad de rectángulos tengamos, más exacta va a ser el área bajo la curva. Entonces, si nosotros analizamos el área de cada uno de los rectángulos, implica una fuerza por una distancia. ¿Sí? Implica fuerza por distancia que viene a ser el trabajo. Entonces, les repito, si analizamos el área que se forma bajo esta curva, es la fuerza aplicada, ¿no es cierto? Porque es el eje de las Y por una distancia que está en el eje de las X. Esa es el área bajo esa curva. Como el área es fuerza por distancia, estamos analizando trabajo. Que vemos la fórmula a la derecha. Entonces el trabajo va a ser fuerza por distancia, fuerza en X por la distancia que se movió, y tenemos que sumar cada uno de los rectángulos que hemos formado para saber cuál es el área total bajo esta curva, ¿no es cierto? Bajo la curva que le estoy haciendo en la gráfica B, para saber cuál es esa área. Entonces, la suma de todos esos, pues me va a dar el área bajo la curva y de esa manera el criterio de o la función de la integral es mostrar eso, el área bajo la curva. ¿De dónde? Yo voy a realizar la integral, como vemos acá abajo. Trabajo es fuerza por distancia. Quiero saber cuál es el valor bajo esa curva que encontramos o que la hicimos. Y con eso, mediante la integral lo podemos hacer. Entonces, la integral del trabajo, ¿sí? Fuerza por distancia, nos va a dar estos valores del área bajo la curva
que viene a ser el trabajo. ¿Sí? Entonces, repitiendo. Sumo todas las áreas que encontré y cada una de esas áreas es fuerza por distancia. Para no estar sumando una por una, esta fuerza por distancia 1 más fuerza por distancia 2 más fuerza por distancia 3, aplicamos la integral de fuerza por distancia desde el punto 1, x1, hasta el punto x2. Y ahí cubrimos toda esta distancia x1, x2, que sería la base de la curva, ¿no es cierto? Y ahí sabemos cuál es el área total bajo la curva, que viene a ser el trabajo aplicado por una fuerza variable. Entonces, componente en X de una fuerza variable en un desplazamiento rectilíneo. Si nosotros aplicamos o ejecutamos esta integral en un rectángulo, ¿no es cierto? Si tenemos un rectángulo con una fuerza constante, si la fuerza es constante, pues tengo el área de un rectángulo. Fuerza durante por toda la distancia voy a tener el área de un rectángulo. Y aplicando la integral, pues nos quedaría el trabajo va a ser la fuerza por la variación de distancia, desde el punto 1 hasta el punto 2, que son los límites superior e inferior de la integral. Como sé que la fuerza en X es una constante, porque según la gráfica va a ser la misma durante todo el tiempo, Fx sale de la integral porque es constante y nos queda la integral de dx. Pero como dx es la variación de distancia, haciendo la integral de dx es de x, nos quedaría la fuerza de f de x por la variación de la distancia. Y x, a ver si hacemos una integral de dx, es igual a x, ¿no es cierto? Esa es la integral. Ahora vamos a ir desde x1 como límite inferior y x2 como límite superior, que lo deberíamos reemplazar en x. Entonces va a ser igual a x2 menos x1, reemplazando los valores. En los valores de x, o ya en los valores, al hacer la integral, ponemos los límites inferior y superior, en vez de x, restados. ¿Sí? x2 menos x1. Y por eso podemos analizar que cuando la fuerza es constante, el trabajo o el área bajo esa curva es la fuerza en X por la distancia, que es lo que analizamos aquí. Fuerza igual perdón, ¿dónde está? Acá. Me voy a subir mucho. Aquí. El trabajo es fuerza por distancia. Como la fuerza es constante, pues estamos haciendo el trabajo o el área bajo esta curva. Sí, el área bajo esta curva cuando el trabajo es constante. Cuando la fuerza es constante. Ahora, como la fuerza va a variar, el área bajo la curva de esa fuerza va a ser el trabajo. Si es la fuerza o el aumento de fuerza proporcional a la distancia, como vemos en el triángulo de abajo, de igual manera el área bajo esa curva es el trabajo. Y eso es lo que estamos expresando con la integral. Entonces, de la integral viene que el trabajo es la integral de la fuerza por la distancia, área bajo la curva. Si es constante, pues nos queda fuerza por distancia. Y si cambia ahora la fuerza, si la fuerza es variable, sabemos nosotros que la fuerza en un resorte es la constante de proporcionalidad por la distancia x.
Entonces, la fuerza necesaria para estirar un resorte es proporcional a su alargamiento. Entonces, si le estiro más, debo aplicar mayor fuerza y que depende de la constante K del resorte. Entonces, aquí en este resorte, pues le vamos a estirar un valor de X, debo aplicar una fuerza y esa fuerza es K por X o la constante del resorte que vimos aquí. ¿Sí? La constante del resorte K por D, que es la fuerza. Bueno, entonces, si la fuerza aplicada depende del resorte y de la distancia que le hemos estirado, podemos nosotros analizar mediante la integral también que el trabajo es la integral de la fuerza por la distancia desde el punto cero hasta X. La fuerza está en función de la constante de proporcionalidad por la distancia. Entonces la fuerza sería K por X, porque estamos analizando una fuerza variable, y por la variación de distancia. Haciendo esto, tendríamos que K, pues K siempre es una constante, sale de la integral y pues la derivada, o la derivada, la integral de X sería X al cuadrado sobre 2, ¿sí? Que nos quedaría X al cuadrado sobre 2 por K, que es la constante del resorte. De ahí tenemos entonces que el trabajo es un medio de la distancia por la constante de proporcionalidad y por su distancia, que viene a ser un medio de la constante K por la distancia al cuadrado. Sí, y pues la gráfica es mejor si tenemos esta fuerza aplicada. Esa fuerza está en función de la constante de proporcionalidad del resorte. Lo aplicamos en una distancia X, pero esa distancia es elevada al cuadrado. Entonces, el trabajo va a ser igual a un medio de la constante K por la distancia al cuadrado. Y viene a ser el área bajo la curva. Voy a subirme a la gráfica que vimos hace un rato. Entonces, como analizamos esta área bajo la curva con una fuerza variable, el área que estamos encontrando es la de un triángulo. Entonces, si analizamos el área de un triángulo, es un medio de la base por altura, ¿no es cierto? Ese es el área de un triángulo, o base por altura sobre 2. Y de ahí sale, pues, la fórmula del trabajo, encontrar el área de un triángulo con fuerza variable. Voy a volver de nuevo a la diapositiva de aquí. Sí. Y bueno, aplicando en la integral, pues sabemos que la integral de X es X al cuadrado sobre 2, que está expresado aquí. Y la constante K, pues, queda como constante. Luego, pues, podemos analizar qué sucede si hacemos cambios de esa fuerza en diferentes distancias. Ahora analizamos la fuerza aplicada desde un punto 0 hasta un punto 2. Ahora podemos analizar desde un punto 1 hasta un punto 2, donde ya ha habido un cambio en la fuerza aplicada y en la distancia recorrida. Nuevamente aplicando el área bajo la curva, el trabajo va a ser igual a la integral de la fuerza por la distancia. Como es una fuerza variable, es igual a la constante K por X y por dx, que es la diferencial, ¿no es cierto? De x1 a x2. Aplicando eso, pues, kx de x
sería 1/2 de kx al cuadrado desde el punto final, que sería el punto 2, menos 1/2 de kx1 al cuadrado, hacia el punto inicial. ¿Sí? Entonces, considerando el límite superior menos el límite inferior de la integral, tenemos esta fórmula de 1/2 de k por x al cuadrado menos 1/2 de k por x1 al cuadrado, que es el trabajo realizado por una fuerza variable cuando hemos variado la distancia de x1 a x2. Y pues si analizamos la gráfica, queremos encontrar el trabajo realizado desde el punto x1 hasta x2, que va a ser el área bajo la curva en donde se forma este trapecio. Y con esto tenemos que el trabajo, cuando hay una variación de distancia, sería igual a 1/2 de la constante k por x al cuadrado, el punto final, ¿no es cierto?, x2 al cuadrado menos 1/2 de k por x1 al cuadrado. Sí, entonces debemos tener pendientes estas fórmulas. No siempre vamos a aplicar la integral, pero es interesante saber de dónde viene. Fuerza aplicada. O la fuerza variable que se aplica en un resorte es la constante K por la distancia. Eso es la fuerza variable. Luego, ya me pasé. El trabajo realizado por una fuerza variable es 1/2 de K por la distancia recorrida o el estiramiento del muelle al cuadrado. K es la constante del resorte y D es la variación de distancia. Entonces aquí podemos ver a la izquierda este resorte, ¿no es cierto?, que en un inicio pues tiene su posición original o no está estirado y se le aplica una fuerza de 30 newtons, va a recorrer 15 centímetros. Con eso encontramos el trabajo, 1/2 de K por la distancia al cuadrado. Sí, y pues el trabajo total efectuado por una fuerza variable, cuando la variación de la distancia no parte desde cero, el trabajo es 1/2 de K por la distancia final al cuadrado menos 1/2 de K por la distancia inicial al cuadrado. Y K es la constante del resorte. Todo esto proviene de la integral, sí, el área bajo la curva. No sé si tienen una pregunta. Anotarán las fórmulas para que podamos utilizar en los ejercicios, ¿sí? Bien, entonces ahora hagamos un ejercicio o los ejercicios que alcancemos con el tiempo para luego continuar mañana. Vamos a ver. Entonces, el trabajo y energía con una fuerza variable, tenemos que vamos a estirar un resorte desde un punto inicial hasta un punto final, aplicando una fuerza. Con esa fuerza se va a estirar el resorte. Para nosotros seguir estirando el resorte debemos seguir aumentando la fuerza y esa fuerza es igual a K por la variación de distancia. K por x1 menos x sub 0 o el x inicial. K es la constante de fuerza del resorte en newton metro, o si estamos en el sistema inglés libras pie.
Y la fuerza del resorte es contraria a la fuerza aplicada. Fuerza del resorte. Profe, no está compartiendo la pantalla. Ah, no les estoy compartiendo la pantalla. Bueno. No se compartió nada. Ya les comparto, perdón. Sí. Listo. Entonces, les repito. Como resumen, el trabajo y energía con fuerza variable tenemos que hay un resorte que le vamos a estirar desde su posición inicial o su posición no elongada o su posición de origen, ¿no es cierto?, sin aplicarse una fuerza, hasta una posición X1 aplicando una fuerza. Esta fuerza va a ir aumentando según estiremos el resorte y con eso la fuerza va a ser igual a la constante K por la variación de la distancia que hemos estirado el resorte. K va a ser igual a X1 menos X sub 0. F, perdón. La fuerza va a ser igual a K por X1 menos X sub 0. K es la constante de fuerza del resorte, newton metro, libras, pie, si es en el sistema inglés. Y la fuerza del resorte es igual y contraria a la fuerza aplicada. Eso hay que considerar, porque si estiramos un resorte, el resorte debe volver a su posición original y con eso generaría una fuerza negativa, sí, contrario a la fuerza que hemos aplicado, que es igual a la constante K por la distancia que se desplaza. Entonces, la fuerza requerida para estirar un resorte es K por la variación de distancia. Si tenemos la fuerza variable, podemos hacer esa gráfica que nos genera un triángulo. Sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2 y el trabajo realizado, pues desde el área bajo la curva, aplicando la integral, tenemos que es 1/2 de K por la distancia al cuadrado. Ese es el trabajo realizado por una fuerza variable. Si vemos el punto o la coordenada de la fuerza sería D en X y en Y sería K por D. Entonces, si la distancia o el área del triángulo es la base es D, la altura sería K por D, D por K, D sería K por D al cuadrado, sobre 2. Entonces, eso hicimos aplicando la integral. Y el trabajo total va a ser igual a 1/2 de la constante por la distancia final al cuadrado menos 1/2 de la constante de elasticidad, no, de la constante del resorte por la distancia inicial al cuadrado. Sí, esa fórmula o estos datos tendrán presente. Y con eso hagamos un ejercicio. Se requiere un trabajo de 12 joules para estirar un resorte 3 centímetros respecto a su longitud no estirada. A. ¿Cuál es la constante de fuerza del resorte? B. ¿Qué fuerza se necesita para estirar 3 centímetros del resorte desde su longitud sin estirar? C. ¿Cuánto trabajo debe efectuarse para comprimir ese resorte 4 centímetros respecto a su longitud no estirada? ¿Y qué fuerza se necesita para estirarlo esta distancia? Con eso, el trabajo que vamos a efectuar es de 12 joules, la variación de la distancia 3 centímetros, la constante K es lo que debemos de encontrar. Estiramos el resorte aplicando una fuerza desde su longitud no estirada, 3 centímetros, que equivale a 0.03 metros,
podemos hacer el punto A. ¿Cuál es la constante de fuerza del resorte? Si el trabajo es igual a K por la distancia al cuadrado y sobre 2, ¿no es cierto? Ese es el trabajo. Podemos nosotros encontrar la distancia aplicada. Entonces, despejando, pues el valor de K va a ser 2 por el trabajo sobre la distancia al cuadrado, que nos quedaría 2 por 12, que son los 12 joules del trabajo, sobre 0.03, que es la distancia elevada al cuadrado. La constante de proporcionalidad. La constante de fuerza es de 26.666 newtons. Esa es la constante para todo el movimiento. Luego el punto B. ¿Qué fuerza se necesita para estirar 3 centímetros del resorte? La fuerza es la constante K por la distancia, en donde podemos analizar que la fuerza va a ser igual a 26.666.66 por la distancia 0.03. Entonces K va a ser igual a 800 newtons. Luego el punto C, ¿cuánto trabajo debe efectuarse para comprimir ese resorte 4 centímetros respecto a su longitud no estirada? Entonces al resorte le vamos a comprimir los 4 centímetros, ¿no es cierto? Aplicando una fuerza, y ese trabajo es 1/2 de K por la distancia al cuadrado. K va a ser 1/2 por la constante K y la distancia que le vamos a comprimir, que es 0.04 metros. Y ese trabajo realizado es de 21.33 joules. Y luego, pues, nos dice, ¿y qué fuerza se necesita para estirarlo esa distancia? Entonces, como ya lo estiramos los 3 centímetros, necesitamos estirarle 4, pues la fuerza va a ser igual a K por 26.666 por 0.04. La fuerza que necesitamos para estirarlo es de 1066.66 newtons. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, hagan este ejercicio para ya terminar esto. O si quieren, hacemos juntos. Hagan ustedes para que practiquen.
Disculpe, profe, en el primero sale 40, Sí, en el segundo 20 y en el tercero 60, entonces, ¿no es cierto? sí, correcto. Ujú, Listo. Gracias, profe. chévere. Ya, de nada. Entonces, ¿revisamos o esperamos? Revisemos nomás, profe. Ya. Entonces, bueno, una niña aplica esta fuerza máxima de 10 newtons, pero si se fija en la gráfica, la fuerza es variable. Entonces, debemos encontrar el trabajo considerando el área bajo la curva, que es un medio de la constante K, pues la distancia al cuadrado, ¿no es cierto? Ese sería el trabajo. Pero como aquí no hay resorte, solo sabemos que es variable, sería un medio de la fuerza aplicada por la distancia. Ya que esta fuerza máxima es 10, pero variable. Entonces, la primera se va a mover desde 0 a 8 metros. Entonces, la fuerza que debemos aplicar, pues, es de 0 a 10, pues que va a ser los 10 en una masa de 10 kilogramos. Y el trabajo es fuerza por distancia. Pero como es el área abajo de la curva, sería dividido para 2, un medio de la fuerza por la distancia, considerando el área del triángulo. ¿Sí? Fuerza por distancia. Eso es igual a un medio de la fuerza aplicada por la distancia que va a ir de 0 a 8, entonces sería 8 metros. Aplicando la fuerza de 10, como es variable, la máxima, por 8 nos queda 40 joules. La parte A. La parte B de 8 a 12 metros. De igual manera, el trabajo, la fuerza aquí va a ser variable hasta llegar a 0, ¿no es cierto? Pero es la fuerza aplicada a 10, un medio de la fuerza por la distancia que recorre de 8 a 12, que sería 4 por 10. Y eso nos da 20 joules. Y luego dice de 0 a 12 metros. Entonces, de 0 a 12 metros igual es área bajo la curva con la fuerza de 10 newtons. El trabajo, un medio de 12 por 10. 60 joules. Sí. Bien. Listo. Entonces,